En el video anterior habíamos visto algo muy interesante y es cómo funcionan los métodos. Habíamos visto que había métodos estáticos y métodos dinámicos y cada uno de los casos que pueden pasar cuando estemos desarrollando un ejercicio. Habíamos quedado en hacer una prueba acá utilizando en nuestro NetBeans, entonces he creado un proyecto que se llama prueba 12, en este caso es una clase. Y por acá tengo también un método que se llama main, que es el principal que todo archivo necesita para él funcionar. Entonces lo que vamos a hacer acá es hacer una pequeña calculadora que me sume dos números y que con ello pues yo pueda pasar los resultados de un lado a otro utilizando los conceptos que vimos anteriormente de modularidad. Entonces para eso, ¿qué vamos a hacer? Primero pues vamos aquí a crear lo que es la clase Scanner. Recordemos que Scanner es para que ustedes puedan guardar desde el teclado cualquier tipo de información que nosotros queramos que el computador analice y nos dé la respuesta. Entonces para guardar desde el teclado. Entonces voy a decirle Scanner TED, asígnele nuevo Scanner. Y por aquí vamos a colocar system.in. Listo. Como yo ya tengo esto, me dice que debo añadir la importación de la biblioteca que contiene la clase Scanner, que es la que me lee por dentro lo que son cualquier mensaje o cualquier número que yo voy a meterle al computador por teclado. Después de esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un método. Los métodos siempre van debajo de las clases, o sea, acá donde dice paran vamos a colocar los atributos y debajo de los atributos van los métodos. En este caso voy a colocar un método que es de tipo void, o sea, un método estático que se llame suma, y le voy a decir que con eso ya nos queda listo. O sea, esta es la fórmula general que nosotros habíamos visto anteriormente en el video. Como ustedes vieron allá algunos ejemplos que coloqué la captura. Si no han visto ese video les recomiendo ir a verlo. Entonces ya tenemos un método de tipo void que se llama suma. Y aquí adentro vamos a decirle que a suma, que en este caso tiene que ser sumar porque la palabra suma ya la tenemos acá en el método, no lo podemos repetir. Entonces vamos a decirle que me sume A más B, serían dos números. Y luego le vamos a decir que me imprima, en este caso va a colocar el south y le doy tabular para que él mismo me haga system.out.print y le digo la suma de los números es. Y por acá le coloco el más, que en este caso tenemos que colocarlo con el más y le vamos a decir sumar. O sea, ahí nos va a sacar esa suma. Pero en este caso, fíjese que A y B deberían ser números enteros, porque este A sería entero, el B sería entero. O sea que sumar es un identificador que va a recibir un número entero de estas dos sumas, ¿cierto? De esos dos números que van a sumar. Igualmente aquí nos está diciendo que A más B no existe. Si le miramos acá nos dice esa variable no existe, necesita crearla. Pero nosotros se la vamos a pasar acá por parámetro. Entonces le vamos a decir que llega el A e igualmente llega el B. Y ahora sí nos permitió y se nos quitó el errorcito. O sea, le estamos diciendo que por teclado vamos a enviarle el A y por teclado le vamos a enviar la B. Y por eso se los coloco por acá por parámetro. ¿Listo? Pero ¿de dónde viene por teclado la A y la B? Pues acá en el main vamos a decirle que va a haber algo. O sea, va a haber un letrero. Recuerde que coloco south y luego le doy tabular y me dice digite número A. Voy a decirle y luego lo vamos aquí a separar y inmediatamente tengo que guardar el número A en una variable. Entonces vamos a guardar una variable que se llame por ejemplo la A, que es la que estamos usando, y le voy a decir ted punto y por aquí nos aparece next int. Ese next int me va a permitir guardar números enteros. E igualmente le voy a decir b asignlt.next y en este caso le vamos a decir que también me guarde el b. Pero fíjese que me hace falta un mensaje para que me aparezca. Entonces esa misma línea que tengo allá la voy a guardar acá, pero aquí lo voy a pasar como b. O sea que ya tengo el A y ya tengo el B cuando lo digite por teclado. Ahora ¿qué pasa? Como ya guardé los dos números, ahora tengo que comunicarme con suma. Entonces, como habíamos visto en el video anterior, existe lo que son los métodos estáticos. Y la forma de llamar un método estático, como habíamos visto, solamente es colocar el nombre del método y pasarle los parámetros.
En este caso le estoy pasando acá el A y el B, pero acá no llevarían el tipo, solamente lleva las letras o el identificador, sería A, B. Y si lo dejo de esta forma me sigue diciendo que tengo un problema. Fíjese que me dice que el método obligatoriamente tiene que ser estático, el de aquí arriba, porque estamos manejando la misma clase. Entonces hay dos formas de que se me desaparezca el error. La primera forma es colocar este método, en este caso, estático, y ya se me desapareció. Fíjese que ya no tengo problemas con la suma, el error me desapareció. Pero si yo lo que quiero es llamar a un método y el método no lo pongo estático, que más adelante pues iremos a mirar qué significa estático, tengo que hacer lo siguiente, tengo que decirle, el archivo se llama prueba12 con la P mayúscula, aquí arribita aparece, entonces yo le voy a decir prueba12 y le voy a asignar, por ejemplo, f asígnele, en este caso voy a decirle prueba12, f asígnele new prueba12, o sea, voy a instanciar el objeto, que en este caso va a ser la f, va a ser el objeto que va a tener todas las características de esta misma clase, que esta clase tiene pues los métodos de suma y el main, y le voy a decir a él que me entre nuevamente a esta clase y me cargue todo lo que tengo en ella, ¿listo? Y después simplemente lo que tengo que decirle es f.suma, o sea, le estoy diciendo, como ya aquí el objeto tiene todas las características de la clase, o sea, todos los métodos y todos están metidos en el f, pues ahora dígale f.suma. O sea, vaya y búsqueme dentro del objeto lo que usted cargó internamente. ¿Y qué me va a cargar? Pues me carga el suma y me carga el main. Ya, porque eso es lo único que tenemos. Entonces, cuando yo le digo f.suma, significa búsqueme encima de él el método suma, pásele el A y pásele el B y hágame la respuesta. Entonces fíjese la forma como estoy colocando, o las dos formas con las cuales yo puedo acceder a los métodos que están sobre la misma clase. Ahora le voy a dar aquí play y vamos a mirar qué pasa. Entonces cuando él carga, fíjese que dice prueba 12 run, está corriendo y me dice digite el número A, le pongo el 4 y digite el número B, le pongo el 3. Y él viene y me dice la suma de los números es 7, 4, 5, 6, 7, o sea que sí me está haciendo lo que es la suma. ¿Y cómo me la está haciendo? Pues simplemente digité el número A, digité el número B, agarré el número B, agarré el número A, o sea lo estoy guardando en el teclado y estoy llamando al objeto que tiene f.suma, él va a la suma, fíjese que acá dice suma, aquí dice suma, y le paso el A y el B por parámetro. Y cuando él llega acá, pues dice, agarra el primer número, el segundo me lo suma y muéstreme la suma que está guardada en sumar. Entonces fíjese que ya tengo listo el primer método o la primera forma como yo lo tengo. Ahora vamos a aplicar la segunda fórmula para que él me reste. Entonces voy a decirle public void, bueno acá me quedó mal escrito, sería public void, en este caso voy a colocarle resta y le voy a pasar el entero A y le voy a pasar el entero B. Y luego le doy acá que abre y cierra. Pero fíjese que voy a ahora utilizarlo como estático. Recuerden que si no quieren utilizarlo como estático tienen que declarar la parte del objeto. En este caso, como está estático, no necesito declararle la parte del objeto porque está en la misma clase. Entonces simplemente, como esto es un método estático porque es de tipo void, aquí es donde yo les digo, por favor, vayan y revisen el video anterior porque en ese video tratamos qué significan los métodos estáticos y los dinámicos. Pero vamos a suponer que ustedes ya lo vieron entonces y el método estático no tiene ningún retorno. Entonces simplemente vamos a decirle que me reste y ¿qué le voy a enviar? Le voy a enviar el A y le voy a enviar el B. Ahora ¿qué hago? Pues acá voy a colocar resta 1 porque no puede tener el mismo nombre que tiene acá el método y luego le voy a decir que agarre el A y le reste el B. Y luego hago un sort y oprimo tabular y él me llena lo que tengo ahí e igualmente le digo la resta es, o bueno, la resta de los números es y separo. E igualmente acá le voy a colocar el signo más, que es el de concatenar o el de pegarle la respuesta, como lo llaman muchos, y le coloco resta 1, que es el que me va a guardar. Igualmente aquí me aparece un error y es porque dice, bueno, como esto no es ningún lenguaje que no necesita los tipos de datos, en este lenguaje de Java sí los vamos a necesitar. Si estuviesen en Python o estuviesen en otros lenguajes diferentes que él mismo
asigna los tipos de datos, no los necesitamos, pero Java sí dice que obligatoriamente tenemos que colocarle el entero, el flotante, o sea, dependiendo del tipo de dato que él retorne. En este caso, pues vamos nosotros a decirle que A y B es entero, o sea que resta es igual que la suma que teníamos, va a ser entero y se me desaparece el error. Entonces fíjese que cuando yo hago estas son las dos formas que tenemos, le voy a dar play. Y cuando le digo play me dice digite número A, le coloco 4, digite número B, le coloco 5 y me dice la suma de los números es 9 y la resta de los números es 4 menos 5. En este caso me va a dar menos 1. Y ya estoy utilizando dos métodos para ello. Pero entonces de pronto dirán, bueno, ¿y será que la única forma que tengo de llamar los métodos, ya sean dinámicos o estáticos, que en este caso son solamente estáticos, es dentro del main? No, yo lo puedo llamar también desde otra función. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer otra función aquí encima de suma y aquí le voy a colocar public, voy a colocarle void, vamos a hacer otra función estática y le voy a colocar aquí multiplicación. Y luego le vamos a decir que entra el A y luego le vamos a decir que entra el B. Listo, ya lo tengo listo en este caso. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este caso? En este caso, pues la idea es utilizar nuevamente nuestro prueba 12F. Recuerde que F me va a cargar todo, o sea, vamos a utilizar esta forma en lugar de la otra. Entonces yo le voy a colocar F punto y le coloco, mire que aquí me aparece multiplicación. Y le envío el A y el B, pero este no lo voy a colocar acá porque recordemos que lo iba a hacer era en la otra función. Entonces voy a borrar esto y me voy a venir aquí para la resta, que es este tipo estático, y aquí tengo que hacer nuevamente el objeto. Entonces voy a hacer el objeto de prueba. Entonces prueba 12, ahora le voy a colocar, por ejemplo, en este caso era F, aquí le voy a colocar F1, asígnele nueva prueba. En este caso le voy a colocar 12, vamos a mirar qué pasa si yo lo hago de esta forma y le digo F1 punto, y ahora sí me apareció, miren, me apareció multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que me haga el objeto F1, me lo instancie cargándole con todos los datos que tiene de los métodos y el main en F1 y luego de F1 llámeme a multiplicación. Aquí tenemos que tener algo muy importante y es que como estoy utilizando multiplicación, esa multiplicación tiene que estar por encima de donde se llama, o sea, yo no lo puedo colocar por aquí abajo multiplicación porque me va a decir que no existe. En Java tenemos que tener claro algo y es que el editor o el IDE funciona de arriba abajo y de izquierda a derecha, o sea que esta multiplicación tiene que estar encima. Por eso yo lo hice encima de sumar. Ahora, ¿qué pasa? Ahora aquí le voy a decir que multiplica, y ¿qué va a hacer multiplica? Va a agarrar el A y va a agarrar el B, que yo lo tengo así. Y luego le voy a decir sub y tabular y le voy a decir la multiplicación es. Y luego aquí le voy a colocar, por ejemplo, multi. Y multi, que es de tipo entero. Igualmente vamos a dejarla de tipo entero para que no la haga, pero aquí no sería la coma, sino sería el más. Y fíjese que también ya lo tenemos de forma estática el método. O sea, lo que estamos diciendo es, primero que haga, primero vaya a la suma. Me hace la suma. Luego cuando baja de la suma me dice, ah bueno, ahora haga la resta. Subió hasta la resta, la buscó, me hace la resta. Y cuando él me imprima la resta, ahora me carga el instanciado del objeto que yo tengo F1. Y ahora me dice, vaya y hágame la multiplicación. Entonces se viene para acá. Y esa forma es la que yo tengo en este momento para que ustedes se den cuenta que desde una misma función yo puedo llamar más funciones. Acá puedo colocar el 4 y aquí puedo colocar el 5. Entonces fíjese que me dice la suma es 9, la resta de los números es menos 1 y la multiplicación es 20. 5 por 4, 20. Entonces fíjese que ahí ya me está dando el resultado. Eso significa que desde un mismo método yo puedo llamar muchos métodos y puedo utilizar cualquiera de las dos formas. O el método lo dejo estático o simplemente hago el objeto y hago el llamado tal cual como lo tenemos. Por experiencia es mejor no hacer los métodos estáticos, así como los tengo no, sino es mejor hacerlos así tal cual como yo los tengo, quitándole el estático, porque después más adelante entonces se van a confundir. Entonces aprender a hacerlos de esta forma en lugar de hacerlo de esta forma. Igualmente aquí empieza un problema bastante grande y tedioso, en el cual yo puedo, por ejemplo, en lugar de imprimir en un método, yo puedo retornar valores. Entonces eso lo vamos a ver en el otro video. Espero que
hagan esta misma prueba ustedes en su computador para que vean cómo funciona el tema de métodos en una misma clase. Entonces nos vemos en el otro video. Chao.